Es bueno recordar a las personas cuando nos han legado algo muy importante. Y la historia de la farmacovigilancia está muy ligada a esta noticia, donde dice que falleció a la edad de 101 años la farmacóloga Frances Holden Kelsey, la mujer que detuvo el suministro de la talidomida. Nosotros vamos entonces a entender por qué es tan importante recordar a esta mujer, qué fue lo que ella evitó y cómo todo esto está relacionado con el nacimiento de la farmacovigilancia. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de una sustancia que surge porque era necesario buscar algún hipnosedante que sea diferente de los que existían en la época. Ahora los voy a ubicar en la época. Y esa necesidad era porque los barbitúricos y el meprobamato, que hasta ese momento eran utilizados, causaban excitación y dependencia. Entonces, a partir de dos productos que ya existían, la glutetimida y la bemegrida, se reúnen en la Grunenthal, en Renania-Westfalia, en Alemania, tres químicos, Kunz, Keller y Muchter, y el 27 de mayo del 54 se presenta un compuesto que había sido elaborado combinando el ácido ftálico con el anhídrido glutámico, formando el ácido ftaloil-glutámico. Esta combinación se pasaba por un flujo de piridina y se calentaba en Uria a 170 grados y permitía obtener entonces la alfa-ftalimido-glutarimida, o también llamada talidomida. Este compuesto que recién mencionamos sale al comercio recién en octubre, ¿no es cierto?, del 58. Las experiencias que se hicieron previamente a través de 5 estudios diferentes que fueron llevados, 4 de ellos por la Grunenthal y el último por la Universidad de Milán, habían arrojado como datos, se la había estudiado, como ustedes ven, exclusivamente como hipnosedante. Por eso nadie puede decir que la talidomida haya sido diseñada para calmar las náuseas y los vómitos de la embarazada. Se la estudió como hipnosedante, sobre todo, que era para lo que se la había sintetizado. Se la estudiaba, en esa época no se estudiaba mucho los efectos teratogénicos y en ese sentido se estudió en diversos animales, como por ejemplo pueden ser ratas, ratones, monos. Y la conclusión final a la que se llegó en esos 10 años que van del 1949 a 1959, es que la talidomida tenía una dosis letal 50 prácticamente inalcanzable y que tenía una acción rápida, suave, sin la excitación de los barbitúricos. Y con esos solo datos pasó a la fase de investigación clínica, las fases que ustedes bien conocen,
a fases 1, 2 y 3 en humanos, pero también con errores importantes en lo que tenía que ver con el diseño y la ejecución de los ensayos clínicos. Y solamente un estudio bien diseñado, el de Lasagna, mostraba que la talidomida, si se usaba a la misma dosis que el placebo, no tenía ningún efecto farmacológico útil para lo que se había destinado. Y si se usaba en dosis superiores, sí, pero con efectos indeseables. Otro laboratorio, digamos, diferente a la Grunenthal, demostró también que podía producir polineuritis. Y es así como les conté que en octubre del 58 es que la talidomida sale al comercio y digamos entre esa fecha que como dijimos antes, hasta del 48 o 49, 59 no había problema, pero posteriormente, en el trienio siguiente, van a aparecer. Pero detengamos un momento para analizar cómo salió en el momento que salió al comercio, cuál era su prospecto. Y para eso usamos un medicamento que se ha vendido en Austria, entre otras cosas, que se llamaba Softenón. Y si ustedes ven acá dice, el Softenón es extraordinariamente bien tolerado, incluso las dosis extremas no entrañan riesgo tóxico. Ocasionalmente se puede producir estreñimiento ligero cuando se usa dosis alta de manera prolongada. En estos casos basta con administrar un laxante ligero. Sedante hipnótico, Softenón es considerablemente conveniente para calmar a los lactantes y niños ansiosos y nerviosos y agitados. En el tratamiento de pacientes de edad avanzada, agitados e inestables, así como los enfermos en cama, Softenón se muestra particularmente eficaz. Y en las indicaciones terapéuticas aparecían algunas raras, poco claras, como las distonías vegetativas, además irritabilidad, agitación, nerviosismo. También se había problemas con el mal tiempo, o problemas de tiroides, o problemas climatéricos, premenstruales, problemas agudos y crónicos del sueño. El Softenón, la talidomida, alfa-talimidoglutarimida, era la solución, una panacea total, sin ningún inconveniente, que lo máximo que podía producir como problema era estreñimiento que se solucionaba con un laxante. Pero como les dije antes, entre esa fecha ya, digamos, en el próximo trienio, empiezan a aparecer en Alemania estos chiquitos que ven acá. Esta malformación que realmente se le dio nombre de focomielia, pero que realmente van a ver es una amielia, una falta de desarrollo de los miembros, era una malformación que se observaba claramente, donde ustedes pueden ver muchas veces implantación baja de las orejas, angiomas planos, estenosis esofágica o atresia esofágica y atresia de intestino delgado, ano imperforado, también alteraciones cardiovasculares, renales y oculares, microftalmia, entre algunas de las cosas que acompañaban a esta imagen que ustedes ven acá. Entonces, uno dice, a partir de aquí, nace entonces como consecuencia de esta terrible daño que causó la talidomida, nace la farmacovigilancia.
Sin embargo, para mí eso sería, como dice el autor Boada Suárez, decir que la policía tiene que existir porque existen los criminales. En realidad la verdad es esta. Me gusta cómo lo especifica el autor. Más bien pienso que una práctica científica deficitaria, tolerada por una dudosa moral mercantil, permite instaurar hábitos perversos en la sociedad, cuyos miembros siempre terminan pagando por ello, con el agravante en este caso de que los perjudicados fueron los seres más inocentes e indefensos que puedan imaginarse los fetos. Es decir, que nosotros vemos que esto que pasó con la talidomida no es que pasó en el año 61 y ya quedó, sino que hoy en día también están ocurriendo problemas similares por la ansia mercantilista de los laboratorios, favorecidos muchas veces por grupos de médicos selectos que se denominan comúnmente la casta médica, y que ustedes pueden ver un lindo trabajo en internet que se llama Deconstruyendo la casta médica. Ese tipo de asociación ha generado, debido a necesidades mercantilistas más que otra, daños como los que vemos. Sumado a otros hechos como son que en esa época no se hacía un estudio detallado de la teratogénesis, como dije antes, y que las pruebas que se hicieron toxicológicas en la talidomida fueron basadas en datos toxicológicos erróneos e incompletos. Ahora les cuento cómo sigue la historia. Entonces, aproximadamente aparecen 7.000 niños focomiélicos en Alemania, de los cuales en el año 62 quedan 4.000. Y de esto llama la atención, obviamente, y Waker envía un pedido de información a distintos países para ver si estaba ocurriendo lo mismo que estaba ocurriendo en Alemania. Y recibe respuestas de que sí pasaba lo mismo, por ejemplo, en Inglaterra, donde ya había notificaciones de 1.400 focomiélicos. En España, que encima se demoraron en sacarlas, hubo 3.000 focomiélicos. Y en el mundo podemos contar una cantidad aproximada de 50.000 focomiélicos. Y esto puede explicarse porque la talidomida se vendió con, digamos, 80 marcas comerciales en 46 países. Ahora bien, que vayan ustedes hilando las cuestiones que llevan, porque esto que les decía de lo comercial es algo importante a tener en cuenta, porque en todo esto que estamos viendo, hoy en día también ocurre. Y ustedes pueden buscar los reportes en España del daño que está causando el valproato con la famosa espina bífida, que está alcanzando las proporciones de la talidomida. Y sin duda estas cosas seguirán pasando, a menos que todos los que somos profesionales de la salud tomemos cartas en el asunto. Si nos mostramos indiferentes, si no prestamos atención, si no notificamos, entonces estas cosas van a seguir, estos problemas seguir ocurriendo y los pacientes van a enfermar, las personas y morir por los medicamentos o por vacunas. Así es que, como les contaba, el fenómeno
fue identificado recién por un gran colega que trabajaba en Hamburgo-Eppendorf, en una clínica pediátrica. Él era genetista pediátrico y él empieza a pensar que tiene que descartar en esta malformación que se veía fundamentalmente la etiología vírica y la etiología genética. Les pido un minuto, por favor. Seguimos entonces. ¿Qué hace este doctor Widukind Lenz, que tenía un amigo, abogado, que tenía una hija pocomiélica? ¿Qué hace Widukind Lenz? Se le ocurre mandar un cuestionario, vieron cómo hacemos hoy, a todas las madres que habían consumido Contergan, que es un medicamento que es el nombre comercial de la talidomida en Alemania, y les pregunta, ¿no es cierto?, por todo lo que tenía que ver con qué laboratorios se habían hecho durante el embarazo, qué radiología, qué medicamentos. No, en este momento no estoy mostrando nada. ¿Qué medicamentos? Estoy contándoles la historia. ¿Qué medicamentos había consumido? ¿Qué anticonceptivo? ¿Qué trastornos alimentarios había tenido? En fin, ¿hasta qué lápiz de labio usaban? Esto lo hace en junio del 61 y entre julio y noviembre del 61 ve que el 20% de la muestra, 41 madres, habían consumido Contergan, este medicamento que contenía talidomida, entre la cuarta y la sexta semana del embarazo. Ya Widukind Lenz no tenía ninguna duda que el responsable de la epidemia, entre comillas, de focomielia era la talidomida. Junto con el abogado, se dirigen a la Grunenthal y plantean a la Grunenthal que quieren que retiren el medicamento del comercio. La Grunenthal obviamente no les hace fácil, no les hace caso, y entonces, inteligentemente, Widukind Lenz publica en 2 publicaciones de la época, Der Spiegel, que significa el espejo, y Der Welt am Sonntag, que significa el mundo el domingo. Y es tan tremenda la repercusión que finalmente, el 25 de noviembre del 61, en forma cautelar, la Grunenthal retira la talidomida y el 3 de diciembre lo hace Inglaterra. Pero España, como les conté antes,
se demora todavía un plazo de 3 años más. En ese momento, así cuando había aparecido la focomielia, un médico australiano que se llamó William McBride había publicado en el Lancet alguna información acerca de la posibilidad que esta sustancia generara esta malformación. Lo nombro porque enseguida vamos a ver qué culpa tiene el doctor McBride, qué es lo que le debemos al doctor McBride. Bueno, finalmente, una vez que se retiró, nosotros hasta aquí vemos una parte de la historia, pero ustedes se estarán preguntando qué tenía que ver Oldham Kelsey en todo esto. La talidomida estaba alcanzando ventas que aproximadamente eran casi las de la aspirina. Y a través de la Merrell y la empresa que, digamos, vende ICO, que es la que vende una subsidiaria que vende el Vivaporub, el famoso Vivaporub, hacen contacto en Estados Unidos con la FDA y se encuentran allí a Oldham Kelsey, una farmacóloga muy bien formada, que revisa los dossiers que traen la subsidiaria de la Grünenthal, la Merrell & Co. Y así, de esa manera, dice lo siguiente: mira el dossier y dice, no, acá le faltan datos de farmacocinética. No la podemos registrar. Claro, inmediatamente que hicieron eso, los de la subsidiaria empezaron a desacreditarla frente a sus jefes, frente al público, todo lo posible, pero Oldham Kelsey los hizo volver 5 veces y ya se estaba enterando de la polineuritis que les conté al principio. Por lo tanto, no les registró la talidomida en Estados Unidos y Estados Unidos se salvó de la epidemia de focomielia. Ese es el papel que le cabe a Oldham Kelsey. Y aparte de eso, ella por su acción recibe del presidente John Fitzgerald Kennedy en el año 61 también, recibe un premio a la defensa civil otorgado por el presidente de los Estados Unidos. Así Oldham Kelsey queda en la historia, a pesar de que seguramente los laboratorios habrían entregado algunas muestras, por lo que voy a decir después, y esto algunos focomiéricos debió haber. Ahora, la otra parte, ¿cómo llegó la talidomida a la mujer embarazada? Habíamos hablado de este personaje, William McBride. William McBride era un ginecólogo de mucho prestigio de la Crown Street Clinical de Sydney, y él allí recibe una mujer con un embarazo que tenía una hiperemnesis gravídica que no cedía con nada, y como en esa época los laboratorios muchas veces daban muestras antes que terminaba el estudio del fármaco, los médicos las entregaban a discreción según eso sí, según su propio entender. Las indicaciones que se le daban, algunas eran, como ustedes vieron, esta distonía vegetativa, bastante ambiguas. Entonces William McBride quizá escuchó algo allá entre los mares y le da
a esta mujer para la premnesis gravídica, talidomida. Y la mujer se mejora espectacularmente y su primer hijo no es focomiélico, los otros ya sí lo fueron. Entonces, William McBride fue el ejemplo de otros colegas de la época que empezaron a prescribir para las mujeres con hiperemnesis gravídica este medicamento. De tal manera que empezó a haber muchos focomiélicos. Notablemente, nosotros nos preguntamos cuáles son los héroes de la historia. ¿Por qué? Porque, digamos, en el 62, la prensa británica le da el título a William McBride de El Hombre del Año, y luego la reina Isabel le otorga el título de Comendador del Imperio Británico, y casi llega al premio Nobel aquel que tenía bastante la culpa de varios casos y la distribución de la focomielia. Así es un poco la historia. Así es como llegó la talidomida a las embarazadas. El problema de la talidomida generó problemas sociales muy graves, porque en Lieja una mujer tiene una niña focomiélica y le pide al obstetra que la mate para que no sufra. No hace caso el obstetra, pero el médico de cabecera sí. Le hacen 1 gramo de barbitúricos intravenosos y la chiquita muere. Eso generó un juicio enorme que al final absolvieron, pero generó un dilema ético importante, no solo qué pasaba con los focomiélicos que ya habían nacido, sino qué se iba a hacer con los que aún no habían nacido. Compensaciones en Alemania no hubo compensación ninguna. Se arreglaron entre los abogados y no pasó nada. En España, finalmente se logró que se le diera 20.000 euros por cada punto de minusvalía. Dentro de los digamos, hijos de la focomielia, los focomiélicos, muchos han sido artistas de renombre y han ocupado puestos importantes en el mundo. Y uno del grupo decía que quería que apenas pueda existir otra sustancia que reemplace a la talidomida, que no se utilice más esta sustancia. Bueno, no tuvo suerte. No tuvo suerte porque diversos, entre los cuales Sheskin, D'Amato, por no cansarlos, nombrarles algunas situaciones nomás, que Sheskin lo prescribió para una lepra lepromatosa y tuvo un resultado espectacular. D'Amato, que buscaba para la retinopatía un, digamos, antiproliferativo, encuentra que la talidomida le sirve, y después de esto generó que se pudiera usar en el mieloma múltiple, y finalmente derivados de la talidomida como la lenalidomida se utilizan en la mielodesplasia. Así que no tuvo ninguna suerte en eso y se sigue utilizando la talidomida o sus derivados. Esto así, como resumen final, nos queda en claro que hay un daño importante, y sí, por ese daño, que vuelvo a repetir, no es solo por cuestiones, digamos, que tiene que ocurrir, sino que por cuestiones que tienen que ver con lo mercantil que les dije antes,
Ese daño pudo haberse evitado si se hubieran hecho varias cosas, si se hubiera retirado bien rápido, si realmente se hubiera estudiado en conejas, que no se estudió, se hubiera identificado el problema. Y el problema que llamamos amielia, realmente se dice focomielia, pero es una mielia, es un problema con un factor de crecimiento de tipo insulina, ¿sí? Entonces, la acción antiangiogénica de la talidomida vinculado con ese factor, la inhibición de ese factor o de las integrinas, una integrina, hacen que los miembros no se desarrollen. Es por esa razón que la talidomida causó ese daño. A partir de eso se genera el Drug Amendment Act en Estados Unidos, aparece el comité en Inglaterra de Safety on Drugs y la farmacovigilancia con las famosas tarjetita verde. Pero vuelvo a repetir, aunque esto haya ocurrido y en Alemania ocurre mucho más tarde, no es un justificativo decir que tiene que ocurrir. Nosotros tenemos que trabajar entre todos los profesionales de la salud para que no sigan ocurriendo cosas como esta o las que ocurrieron después, como por ejemplo en la época de los medicamentos felices, con el dietil-etilvestrol que dejó cáncer vaginal en las niñas que se morían al alcanzar la pubertad y malformaciones en los varones, y así podríamos hablar de que esto de la talidomida no murió, sigue, y la única forma de parar estas situaciones de riesgo para la vida o muerte para las personas es a través de aprender a hacer farmacovigilancia. Por eso, evitemos que se repita y participemos todos. Como les conté, vamos a ver ahora definiciones en farmacovigilancia. Un evento adverso es un evento no deseado que ocurre temporalmente asociado en un paciente tratado con un medicamento, aunque no esté causalmente relacionado con el fármaco. Esto es importante, ¿en qué sentido? Es un término usado en los ensayos clínicos, pero piensen ustedes que cuando ustedes ven un paciente por cualquiera problema que el paciente refiera, y piensan entre los diagnósticos diferenciales que lo que están viendo puede estar relacionado con un medicamento, sí puede estar relacionado, pero puede no estar relacionado y no tener nada que ver. Un obrero de la construcción que presenta una erupción a nivel del antebrazo, tipo rash, puede ser que sea porque a la vez está tomando un medicamento como un diclofenac o cualquier otro, alopurinol o lo que fuera, pero también puede ser porque está trabajando con materiales de la construcción. Entonces, cuando nosotros vemos por primera vez al paciente, nosotros no podemos saber si realmente lo que estamos viendo está o no relacionado directamente con un medicamento. A eso es lo que llamamos evento adverso. ¿Sí? Ocurre al mismo tiempo que el paciente está recibiendo el medicamento, pero puede no estar relacionado causalmente con el fármaco. Siempre se cita también como ejemplo cuando alguien tiene un accidente automovilístico, y ese accidente automovilístico puede ser causado por muchas razones, como ustedes saben. Sí, puede ser causado por el alcohol, pero también puede ser causado porque la ruta no está bien, hay humo en la ruta, lo encandilaron al conductor. Cuestiones que tienen que ver tanto con el vehículo como con la ruta, como con el individuo. Entonces, en ese caso decimos que el accidente de tránsito
es un evento adverso. Pero muy distinto es hablar de una reacción adversa. Cuando nosotros hablamos de una reacción adversa, decimos una respuesta nociva, siempre es dañina, no intencionada, que se produce a las dosis que usamos habitualmente en profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de funciones fisiológicas. Y decimos que es una respuesta nociva, no intencionada a un medicamento. Ahí estamos afirmando que lo que vemos está relacionado con el medicamento. Quiere decir que podemos nosotros pensar que, si lo vemos desde el punto de vista de la matemática, que tenemos un gran conjunto que está representado por los eventos adversos, pero que no todo evento adverso es una reacción adversa. Que para que podamos hablar de una reacción adversa, debemos poder relacionar el evento adverso con el fármaco. Ahí recién algunos de estos eventos adversos se convertirán en reacciones adversas. Hablar de respuesta es importante porque habla de la participación del paciente y de sus características individuales. Ustedes saben que hay reacciones adversas, como vamos a ver después, que no dependen de la dosis. Claro, Paracelso dijo que cualquier sustancia que se diera a una dosis alta y se convertía en un veneno. Pero ustedes saben que una pequeña cantidad de penicilina basta en un paciente alérgico para producir un shock anafiláctico y la muerte. Entonces ahí depende justamente de la característica propia del paciente. También no es lo mismo si un medicamento se elimina por vía renal y el paciente tiene insuficiencia renal que el que no la tiene. Entonces, es importante entender que en esa respuesta nociva hay una participación del individuo y de sus características individuales. Ya veremos después cómo se clasifican las reacciones adversas y cuáles se generan por distintos motivos y cuáles por otros. Pero lo importante que tendremos que ver acá es que ningún paciente es igual al otro y que hay que, en nuestro trabajo diario, racionalizar y no protocolizar. Porque lo que le va a servir a un paciente, a otro no le va a servir y además le puede causar daño. Esto es importante, entonces, diferenciar esto que llamamos evento adverso de la reacción adversa. Aquí ya sabemos que hemos relacionado el evento adverso con el fármaco y estamos hablando de una reacción adversa. Después veremos cómo podemos hacer eso. Me gusta decir que esta definición de reacción adversa es más completa que la anterior, es la de la Unión Europea, y que habla de un efecto nocivo, dañino, no intencionado, relacionado con un medicamento, pero incluye no solo en las dosis usuales, en las condiciones de usos, digamos, aprobados, sino aquellos usos distintos de los autorizados. Cuando se prescribe un medicamento que es para las convulsiones, para un dolor de cabeza, y ese uso no está autorizado, es también una reacción adversa por medicamento, una RAM. Los errores de medicación, el mal abuso y el mal uso del medicamento, el mal uso y el abuso del medicamento. Sobre esto volveremos varias veces. Los efectos colaterales deben ser comprendidos entendiendo que son efectos no previstos de un producto farmacéutico
que ocurre a las dosis usuales y que está relacionado con las propiedades farmacológicas primarias del medicamento. O sea, en otras palabras, con el mecanismo de acción del medicamento. Esto es esencial, es decir, en primer lugar, la reacción no es nociva, o sea que no podemos decir que un efecto colateral es una reacción adversa. No es nociva. En segundo lugar, es a dosis usuales y lo que llama, y debemos recordar también, es la naturaleza farmacológica del efecto. En ese sentido, si una persona, sabemos nosotros, que está tratada con un medicamento que puede producir un bloqueo de los receptores colinérgicos, y ese paciente presenta sequedad de boca, no todos lo van a presentar, habrá algunos que sí y otros que no, pero presenta ese efecto que aparece. Eso nosotros decimos que está relacionado con ese bloqueo que hace el medicamento sobre el receptor colinérgico, es decir, con las propiedades farmacológicas del medicamento. Y por eso decimos que es un efecto colateral. Repito, nunca un efecto colateral puede ser una reacción adversa, por lo que dije antes, pero sí puede ser una reacción terapéutica inesperada. Este es otro concepto que se ha confundido mucho, que nunca, como dije antes, debe confundirse con efecto colateral, y ya la propia definición de secundario nos dice en qué consiste: un efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria, como vimos antes, sino que es una consecuencia eventual de aquella. Es dos casos para orientarnos. Si un paciente toma medicamentos como por ejemplo antibióticos y producen una alteración de la flora, es esa alteración de la flora la que después genera diarrea, sobreinfección, por ejemplo, o colitis pseudomembranosa. Pero en realidad, la acción farmacológica primaria del fármaco no es eso, sino que causa algo que genera el efecto secundario. Lo mismo, esa mujer que comienza un tratamiento con antibióticos y se produce una alteración de la flora vaginal y empieza con flujo vaginal. Entonces, a diferencia del otro, lo esencial que debemos recordar que no es consecuencia de la acción farmacológica primaria de un medicamento, sino una consecuencia eventual de la misma. Hablando de las reacciones adversas, decimos que las reacciones adversas, cuando las clasificamos, vamos a ponerle letras. Y esas letras están de alguna manera formando, ustedes ven, una sigla. Cada una de las letras es la letra inicial de la palabra en inglés, como se observa acá. La primera, las reacciones tipo A, el 75% de las reacciones son llamadas A por lo de augmented, aumentadas, exageradas. Las B, bizarra, raras. Las C, continuas. Las D, demoradas, de delayed. Y la C, de fin del uso. Las que más vamos a ver en la práctica son las reacciones de tipo A. ¿Por qué? Porque las reacciones de tipo A son reacciones que en primer lugar son sumamente frecuentes. Entonces, si ustedes recuerdan que las reacciones de tipo A,
las relacionamos entonces con estudios de fármacos y pensamos entonces que en fase 3 intervienen 1.000 a 3.000 pacientes, reacciones frecuentes como estas, dosis dependientes, que dependen además del mecanismo de acción, pueden ser perfectamente identificadas y somos las que más vamos a ver en los ensayos clínicos. Además, como conocemos el mecanismo de acción, pueden ser previsibles. Y en cuanto a su gravedad, son reacciones que en general son menos graves que las B, causan más morbilidad que mortalidad, aunque obviamente, por ejemplo, una hemorragia digestiva por aspirina es una reacción grave. Entonces, estas características debemos recordarlas, relacionadas con el mecanismo de acción, dosis dependiente, predecibles, graves o no, frecuentes, y conocidas antes de la autorización, es decir, ya en la etapa de desarrollo, como mencioné antes, se conoce. Basten unos pocos ejemplos. Como la bradicardia, que puede producir los beta bloqueantes. Si yo hablara de laxantes, ¿cuál sería el efecto tipo A que podrían producir? Les pregunto a ustedes. Claro, la lactulosa que muchas veces le dan a los chicos, es entonces un efecto que tiene justamente, que depende de la dosis, del mecanismo de acción, etcétera, como vieron recién. Los analgésicos opiáceos a nivel del intestino, ¿qué producirán? Constipación. ¿Cómo lo escuché? Perdón, disculpe. Constipación. Constipación, correcto. Por ejemplo, el tramadol. Si le doy potasio de suplemento de potasio a un paciente, ¿qué reacción les parece podría ser tipo A? Una hiperpotasemia. Exacto. Por ejemplo, con la espironolactona. Y bueno, la insulina es demasiado elemental, ¿saben? Hipoglicemia. Ahora, las tipo B tienen una característica esencial y que, como dije antes, cuidado con pensar que solamente existen estas dosis dependientes. Siguiendo a Paracelso. No es cierto. Primero, Paracelso hablaba de veneno, o sea que ya hablaba de intoxicación. Pero acá hablamos de sustancias que muchas veces químicas por debajo de la dosis que genera una concentración que produce la mínima concentración que genera el efecto, ya por debajo de eso pueden producir reacciones indeseables graves. Me refiero a estas tipo B. Tienen dos características que debemos recordar desde un principio. Y la primera de todas es que son reacciones que no dependen de la dosis y que no dependen del mecanismo de acción. Pero no basta con decir eso. Entonces la pregunta lógica que surge es ¿de qué dependen? Estas dependen de las características, como dije antes, de cada persona, de la idiosincrasia o de su sistema inmune. Por eso nosotros vemos tantas diferencias a veces en las respuestas, no solo a los fármacos, sino lo que decía antes de las vacunas y los demás, porque las personas no son todas iguales. Entonces son reacciones que generalmente no se conocen antes de la autorización. ¿Por qué? Porque
si una persona presenta, por ejemplo, un shock anafiláctico, ¿qué frecuencia tiene un shock anafiláctico? Si yo quiero buscar, vemos que son reacciones raras. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar el efecto de granulocitosis de la clorpromacina, y se da 1 en 10.000, una reacción rara, entonces yo tengo que tener 30.000 pacientes para detectar una que se da 1 en 10.000. Entonces, como dijimos, en el ensayo clínico controlado, en fase 3 intervenían 3.000 por centro. Entonces, no son reacciones que yo voy a poder ver durante la etapa de desarrollo de los fármacos. Por lo tanto, son poco frecuentes, son potencialmente fatales, lo cual quiere decir que pueden poner en riesgo la vida del paciente o llevarlo a la muerte. Son además no conocidas antes de la autorización. Como no dependen del mecanismo de acción, no son predecibles. Y finalmente, lo dicho con anterioridad, dependen de la idiosincrasia y no dependen de la dosis ni del mecanismo de acción. Hagamos un esfuercito para recordar qué reacción podría tener yo en un paciente que consuma el antitiroideo metimazol. ¿Qué pueden tener en general? ¿Se acuerda alguien? Puede ser agranulocitosis. Discrasias sanguíneas, exacto. Muy bien. La paroxetina, ¿qué tipo de reacción ha causado de tipo idiosincrática? Insuficiencia hepática. Esta también me la pueden contestar. Las estatinas, ¿qué pueden producir como RAM de tipo B? Rhabdomiólisis. Claro, miopatía, rhabdomiólisis, etc. Por eso fue retirada en el 2001 la serivastatina del comercio. No son las únicas, se ha visto que nefazodona, un antidepresivo, ebrotirina, un anti-H2, Droxicam, un AINE, y hace muy poquito la nimesulida, son también sustancias que han salido del comercio porque han producido insuficiencia hepática fatal. Las de tipo C se deben a la administración prolongada y continua. Claro, todos sabemos que la farmacodependencia no puede dejar de figurar acá. ¿Por qué? Porque la farmacodependencia, saben ustedes que cuando una persona predispuesta comienza a consumir en dosis altas y por tiempo prolongado determinados medicamentos, sodiazepina, morfina, oxicodona del mismo grupo, etcétera, barbitúrico, en fin, puede generarse entonces dependencia, es decir, tolerancia, dependencia y adicción. Entonces, la farmacodependencia es una. Otra es que muchas veces vemos en los pacientes que se recetan antipsicóticos, tenemos que tener cuidado porque los antipsicóticos producen una reacción que tiene que ver sobre todo con el fenómeno de la dopamina, que termina produciendo distintos tipos de movimientos coreicos, linguales, etcétera, lo que llamamos discinesia tardía, que no tiene tratamiento.
y que se producen por un uso continuado y debido entonces al bloqueo de la dopamina. También podemos tener otras, como por ejemplo la nefrotoxicidad por analgésicos, que produce, entre otras cosas, efectos como necrosis papilar y nefritis intersticial crónica, que lleva a los pacientes a la diálisis y al trasplante. Los depósitos corneales por amiodarona, que son fácilmente removibles por el uso de colirio de metilcelulosa. Aquí vemos dos graves reacciones también, que vemos una que prácticamente, si yo les digo, la produce la sustancia que se ha intentado utilizar en el COVID, que fue desechada y que se usa en artritis reumatoidea. ¿Cuál es esa sustancia? Hidroxicloroquina. ¿Y qué estamos viendo en el frente? ¿Cómo se llama esto que requiere un control oftalmológico cada tanto tiempo? ¿Se acuerdan qué es? ¿No? Y es un tema de actualidad, a ver, ¿alguno que me diga? ¿Cómo se llama la lesión esta? A ver. ¿Alguno sabe? Estamos trabajando en conjunto para hacerlo un poquito más entretenido, ¿sí? A ver quién me dice cómo se llama la lesión esta y qué consecuencia puede tener. ¿Sabe alguno? No, profe, Facundo, no sabe. Cristian, ¿no? Es la retinopatía pigmentaria. ¿Nunca escucharon hablar de ella? ¿No? ¿Estudiaron en algún lado de la carrera la hidroxicloroquina o no? Sí, en clínica médica, pero no sabía ese efecto adverso. Bueno, este es un efecto adverso junto con las arritmias temibles de la hidroxicloroquina. Entonces, volvemos nuevamente al Power. Aquí tenemos entonces las reacciones por el uso continuado de los medicamentos, la discinesia tardía, la retinopatía pigmentaria recién mencionada y el depósito. Estas son las reacciones tipo D, son sumamente graves, son la carcinogénesis, los propios antineoplásicos producen cáncer como la ciclofosfamida que produce cáncer de vejiga y la toxicidad prenatal y la teratogénesis, que ustedes ya saben que se define como las malformaciones que son groseramente visibles al momento del nacimiento o poco después y que incluyen alteraciones bioquímicas y de comportamiento. Estas son las reacciones de tipo E o de fin de uso y son reacciones indeseables que pueden ser temibles también. Acá vemos algunas, el efecto de rebote de los betabloqueantes, el retiro de las sustancias como morfina, benzodiazepina y muchas otras, produce síndrome de abstinencia, que puede ser potencialmente fatal. También me gustaría mencionar dentro de las anteriores a los corticoides, cuando se suspenden de golpe, producen una reacción con fiebre, mialgia, agravamiento de la enfermedad, además de, ya saben ustedes, puede producir insuficiencia suprarrenal aguda. Nunca hay que
retirarlos de golpe, luego del uso prolongado en dosis altas. Y por último, algo que no se conoce tanto, pero que debería tenerse en cuenta, la levodopa, si se suspende bruscamente, como un efecto tipo E de fin de uso, así como también de tipo B, porque se produce en ciertos pacientes con ciertas características, produce el síndrome neuroléptico maligno, que ya saben ustedes, es un cuadro muy grave que puede llegar a la muerte por agravamiento de el Parkinson, sumado a lo que sería mioglobinemia, mioglobinuria e insuficiencia renal, además de una hiperpirexia marcada. ¿Se acuerdan que otros fármacos pueden dar síndrome neuroléptico maligno? ¿Los antipsicóticos? Claro, los antipsicóticos clásicos, exacto. ¿A qué llamamos reacción adversa grave? Aquella que entonces puede llevar al paciente a la internación, poner en riesgo su vida o producirle la muerte. Aquellas que impliquen una incapacidad o una invalidez o una discapacidad o invalidez persistente o significativa. Y aquella que constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento. También deben incluirse en esta aquellas que, aunque no cumplan totalmente con esto que estoy diciendo, puedan tener que puedan tener que determinar que se tome alguna medida para evitar estos enlaces. También la transmisión de un microorganismo a través de un medicamento también se considera una reacción adversa grave. Acá no lo van a ver, lo voy a decir, existe también, la mencioné antes, una reacción terapéutica inesperada, que es aquella cuya naturaleza, gravedad y consecuencia no son coherentes con lo que está diciendo en la ficha técnica. La ficha técnica es un documento en el cual figuran un resumen de las propiedades farmacoterapéuticas del medicamento y que con la entrega junto con el material promocional de esa ficha técnica, la entidad regulatoria autoriza la comercialización del mismo. De paso les cuento que a nosotros nos puede ser muy útil la ficha técnica porque cuando nos visita un laboratorio, si nosotros tenemos en la mano la ficha técnica, podemos seguir lo que nos dice el visitador y saber qué cosa de lo que dice es cierto y qué cosa es algo que está dentro de la historia que nos cuenta. La farmacovigilancia, entonces, es justamente, como la define acá, se tiene que ver con la detección, evaluación, cuantificación y prevención de los efectos adversos de los medicamentos y cualquier otro problema relacionado con ellos. Pero como pasó en reacción adversa, acá también yo quiero señalar algunas cuestiones que tienen que ver con ampliar este concepto en algún aspecto. El objetivo principal es proteger la salud pública. Entonces acá decimos lo mismo, identificación, cuantificación, evaluación y prevención, pero cambiamos la palabra. No son los efectos adversos, sino los riesgos asociados con la utilización de medicamentos en la fase de comercialización. Y ahí entonces incluimos como RAM lo que decíamos antes, las consecuencias perjudiciales de la dependencia, la que tiene que ver con los errores de medicación,
y con el abuso y el uso incorrecto de los medicamentos. Dos palabritas acerca de errores de medicación nomás. Aquí. Bueno, lo decimos. Los errores de medicación son fallas por acción u omisión en el proceso de tratamiento con medicamentos que incluye todo lo que va desde la selección, prescripción, dispensación del medicamento y utilización por parte del usuario. Administración y utilización por parte del usuario. Entonces, todo esto que estamos diciendo se llaman errores por omisión, aquellos que son por actuar en más, y omisión por en menos. Si esos errores causan o pueden causar un daño en el paciente, debemos notificarlos en la ficha de farmacovigilancias como RAM. Los únicos que no son notificables son los errores de medicación por omisión. Por ejemplo, tenía que darle insulina a un paciente y no se la dimos, porque va a tener un problema, pero ese problema no va a estar directamente relacionado con el medicamento. Entonces no decimos que es una RAM. En el caso que sí el daño ocurra por el medicamento, decimos que es una RAM por M, es decir, una reacción adversa de medicamentos por error de medicación. Con el objeto de investigar entonces el comportamiento del medicamento, luego que su uso es aprobado por la autoridad sanitaria, muchos países crean su sistema de farmacovigilancia. Todo esto que han escuchado ustedes ahora proviene justamente en gran parte del sistema de farmacovigilancia español. El doctor Mariano Madurga, su representante, vino en el 2011 a hablar de este tema, y muchas de las cosas que ven acá han sido tomadas de allí. Al final veremos la bibliografía. Ahora bien, dijimos entonces que debemos notificar. Esa notificación puede hacerse directamente por medios electrónicos. Como les dije, les recomiendo que se bajen la ficha del gobierno de farmacovigilancia del gobierno de Santa Fe, o de Córdoba, o de cualquier provincia que ustedes quieran. Y ahí vemos que nosotros podemos entonces notificar a través de completar la famosa ficha amarilla. Aquí ven ustedes cómo cada notificador completa, envía al hospital de base, al área de salud, por ejemplo la nuestra es el área 8, y de allí la información va a ir a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Cada notificador lo que va informando, ¿no es cierto?, van a empezar a sumarse esas informaciones, y cuando se suman, se generan señales. Y entonces, frente a las señales, el ANMAT va a comenzar a investigar. Por tanto, muchas veces el ANMAT, si no está bien hecha la notificación, desecha directamente la ficha. Entonces, tenemos que hacer las cosas todos juntos y bien, o sea, me refiero al equipo de salud. Entonces, una vez que el ANMAT considera que debe entonces investigarse porque realmente las fichas están bien confeccionadas y se ha generado una señal, deriva la información al Laboratorio del Caribe o Uppsala, Suecia, de la OMS,
y estos a su vez, a vuelta de correo, nos informan acerca de lo que llamamos un black label o etiqueta negra, que es una precaución que se debe tomar con un determinado medicamento en relación con algún evento, alguna reacción adversa, y si no, el retiro del medicamento del comercio. En Argentina, ¿no es cierto?, la notificación la hacemos a través, es la comunicación de una sospecha de reacción adversa a un medicamento a un centro regional o nacional por parte del profesional de la salud. Ya ven ustedes que todos debemos participar, médico, enfermera, farmacéutico, odontólogo, en forma espontánea o voluntaria. ¿Cómo notificar? Podemos hacerlo directo en el ANMAT o a través de la ficha de farmacovigilancia que ustedes observan acá. La ficha consta básicamente, les pido que por favor se la bajen, consta de estos elementos que ven aquí. Se describe la localidad, se describe si es efector privado o público, la zona de salud, que en el caso de la nuestra es la 8, y tenemos aquí para marcar evento adverso farmacológico, que ya dijimos que es cuando tenemos algo que ocurre y que sospechamos que puede ser el medicamento, pero aún no hemos establecido la relación causa-efecto. Falta de eficacia. Es importante que la falta de eficacia muchas veces puede ser por una adulteración del medicamento, como se ve acá. También puede ser porque el paciente no responda. También puede ser porque no esté cumpliendo las indicaciones en forma apropiada, dosis, intervalo, etcétera, etcétera, relación con las comidas. También puede ser porque el medicamento haya sido comprado en un sitio donde no esté el Ministerio de Salud, donde no haya ningún control. Esos medicamentos que se vencen, entonces se venden ahí, por ejemplo, lo compraron en un kiosco, y entonces tenemos esto de la adulteración que dijimos antes, y el paciente no va a responder. Varias de estas causas, si ustedes se bajan la ficha que les acabo de mencionar, están mencionadas en la ficha de farmacovigilancia de la provincia de Santa Fe. Obviamente hablaremos de falta de eficacia cuando nosotros veamos que no se ha producido el efecto que se esperaba. También muchas veces el cambiar de una forma de liberación prolongada de teofilina a otra o cualquier otro principio activo puede generar también falta de eficacia. Un evento adverso es una cuestión que ocurre como vimos antes, el evento adverso farmacológico, pero esta vez es producido por el uso de material biomédico. Aquí se anotan los datos del paciente, el nombre, el peso, la edad, el sexo. Aquí se describe lo que sería el evento adverso, incluyendo la duración, o sea, apareció tal cosa, vamos a verlo después, desde tal día. Acá los exámenes complementarios que podamos tener en relación con el evento adverso. El diagnóstico presuntivo, que, cuidado, porque es muy fácil confundir el evento adverso con la enfermedad de base. Eso no debe hacerse. Nosotros estamos informando acá al ANMAT sobre el evento adverso y sus características. Aquí debe ir el diagnóstico que presenta presuntivo el paciente y condiciones médicas relevantes. En ese sentido es muy importante preguntarle al paciente si padece de alergia
a medicamentos o lo que fuera, porque ustedes saben que, las dijimos nosotros, que había RAMs, que eran RAM de tipo B, que se relacionaban con el sistema inmune o con la idiosincrasia. Entonces es importante en relación con eso. Semana de embarazo, vimos que había reacciones de tipo D, demoradas, que tenían que ver con teratogénesis o carcinogénesis. El alcohol y las drogas suelen ser importantes porque existe un tipo de RAM diferente a las que vamos viendo hasta ahora, a la A, a la B, a la C, a la D, o a la E, sino que se llaman RAM por interacción, donde es el resultado de la interacción de alguna sustancia como alcohol o las drogas. Muchas veces también no olvidarse de los suplementos nutricionales, los productos herbarios, dietarios, etcétera, además del alcohol, porque pueden actuar en la farmacocinética, por ejemplo, o en la farmacodinamia. El alcohol, por ejemplo, en forma aguda es inhibidor, en forma crónica es inductor, favoreciendo justamente la aparición. Ya vamos a ver ejemplos concretos de RAMs. La disfunción hepática y renal, porque obviamente si el riñón o el hígado no funcionan en forma apropiada, se producirá acumulación. Y el tabaquismo, porque también el cigarrillo, por ejemplo, en el caso de la teofilina, perdón, el tabaquismo actúa como inductor enzimático y puede, por ejemplo, producir cambios que en este caso van a ser una disminución del efecto de la sustancia y falta de eficacia. Acá ponemos todas las medicaciones que está recibiendo el paciente, medicación concomitante, incluyendo hasta las terapias alternativas. Aquí ponemos el resultado de lo que ha ido pasando, si el paciente debido al evento adverso requirió tratamiento, si se recuperó ad íntegro, podemos marcar más de una, recuperado con secuelas, no recuperado, desconocido si se fue y no sabemos qué pasó, si prolongó o requirió internación, si tuvo riesgo de vida, si presentó malformaciones, si se murió, si falleció, etc. Acá pondremos el nombre genérico. ¿Se acuerdan ustedes qué es el nombre genérico? A ver quién me recuerda qué es el nombre genérico, aunque sea así simple. ¿Qué es el nombre genérico? ¿El nombre de la droga? Claro, el nombre del principio activo. ¿Y el nombre comercial qué era? La marca que le pone el laboratorio. Correcto. Entonces, aquí ponemos dosis, frecuencia y vía de administración. Cuando comenzó, primero siempre el medicamento sospechado de la reacción, cuando finalizó, cuáles fueron las indicaciones de uso, el número de dosis total que recibió, la fecha de vencimiento y el número de lote o serie. Ustedes saben que la fecha de vencimiento se vuelve muy importante por dos razones. Una, porque el medicamento vencido evidentemente podía tener una falta de eficacia, pero además porque ciertos medicamentos caducos como las tetraciclinas pueden producir el síndrome de Fanconi y la tubulopatía, que puede salir adelante o también puede tener un desenlace fatal. Y ahora, algo muy importante. Dijimos que nosotros teníamos que establecer la relación entre la dosis y el evento adverso para poder convertir el medicamento y el evento adverso para poder convertir ese evento adverso en reacción adversa. Hay muchos esquemas
Antes de seguir les muestro algunos. Este es uno de los, es complejo, es el algoritmo de Naranjo, toma en cuenta para establecer la relación causa-efecto preguntas que se clasifican con puntos, ustedes ven, existen notificaciones sobre esta reacción, +1, 0, 0. La reacción apareció después de la administración del fármaco, +2, si no, -1. La reacción mejoró, +1, 0. Y sigo mostrando. La reacción reapareció cuando se readministró. Esto es muy importante porque si nosotros decimos que el evento adverso era porque además del medicamento había otras causas alternativas, descartar causas alternativas es fundamental para poder convertir un evento adverso en una reacción adversa. Entonces, aquí nosotros tenemos -1 más 2. La reacción reaparece con la introducción de un placebo. La concentración plasmática en el caso de un tóxico está en nivel tóxico. La reacción aumentó con dosis mayor o se redujo con dosis menor. Es un dosis dependiente. El paciente ya experimentó una reacción similar con un fármaco de la misma clase terapéutica. La reacción fue confirmada por cualquier evidencia objetiva. Este es el score de Naranjo. Yo no pretendo que ustedes recuerden el score de Naranjo, pero sí me gustaría uno mucho más simple, que es el score de la FDA, o puntaje dicho en castellano. El puntaje de la FDA utiliza algo muy sencillo. Nos dice lo siguiente: ¿existe correlación temporal entre el momento de administración del fármaco y el evento adverso? Si hay una correlación temporal, yo digo que la relación causa-efecto es posible. Y si no, digo dudosa. Y automáticamente cuando el ANMAT, cuando llega una dudosa, la descarta. Y después, yo tendría que hacer en mi lugar de trabajo, ver si le reduzco la dosis o le suspendo el medicamento. Fíjense ustedes, esto está acá abajo en este cuadrito. Y tengo que marcar sí o no. ¿Ven? La suspensión o reducción de la dosis del medicamento causó disminución, sí o no. Entonces, si la suspensión o reducción de la dosis causa disminución o desaparición, yo ahí digo que la relación entre causa-efecto es probable. Pero me falta lo último. Si yo lo respondo al paciente al medicamento sospechado para ver si genera el mismo o si genera evento adverso, allí si yo marcara así, la relación sería probada. Pero ustedes se dan cuenta que si un paciente tuvo un shock anafiláctico, yo no le voy a dar de nuevo el medicamento para ver si hace un shock anafiláctico. O si estaba con alopurinol y hizo dentro de los 2 meses por ejemplo, síndrome de la hielo de Steven Johnson, y no puedo, entonces, una necrolisis epidérmica, no puedo de ninguna manera volvérselo a dar. Entonces es muy importante llegar hasta donde uno puede y luego enviar esto hacia, como dije, o bien al efector periférico, al área 8, y luego que llegue al ANMAT, o directamente por medios electrónicos al ANMAT. Para que se junten, para que tengamos la señal y para que se trate de establecer entonces la relación entre el evento y el fármaco, convirtiendo esto entonces en una reacción adversa.
Repito, si hay correlación temporal, en ese caso es posible, si no es dudoso. Si no existe, entonces, si yo reduzco la dosis y veo que el paciente se mejora o desaparece el evento adverso, ahí digo que es probable. Y si reitero la administración y se produce el evento adverso, digo que es probada. Pero muchas veces, como dije, como máximo podremos llegar a probable. Difundir la información en farmacovigilancia es muy importante a través de todas las formas que podamos, ya sea comunicado de prensa, boletín de disposiciones, boletín para profesionales, boletín oficial de la Nación, carta a asociaciones profesionales, generación por parte de la ANMAT, como se está haciendo en jornadas, congresos, seminarios y publicaciones, revistas científicas nacionales e internacionales. Acá tiene un ejemplo de un boletín para profesionales. Muchas veces nos preguntamos por qué no se notifica. Y esto es porque se puede llegar a conocer, como dije antes, qué es la farmacovigilancia, pero no qué no es. Y esto es importante. En primer lugar, no estás denunciando, estás notificando. O sea, no vigila la actividad prescriptora del médico, ni la dispensadora farmacéutico, ni la administradora del enfermero. No persigue controlar la calidad del medicamento, genérico versus marca. Y aunque, digamos, la farmacovigilancia no lo hace, en el ANMAT sí, no controla el registro. Entonces, con todo lo que hemos hablado hoy, es interesante saber que nunca termina de conocerse lo que puede provocar un medicamento. Acuérdense esto de la variabilidad interindividual del efecto. A medida que va transcurriendo el tiempo, el uso y la experiencia nos dice qué es lo que puede pasar tanto de lo terapéutico como desde la toxicidad. Fíjense ustedes cómo la flecha va aumentando desde la fase 1 hacia la fase 4. Y más aún, en los estudios de preregistro dijimos que vamos a ver reacciones dosis dependientes, pero las idiosincráticas, las más raras, no las vamos a poder ver. Recién en las renovaciones que pueden llevar la patente puede durar hasta 20 años y cuando muchas veces se agota, se busca otro uso para el medicamento. Nosotros vemos que recién ahí vamos a poder detectar los efectos idiosincráticos y el cáncer. Por eso, a mí me gusta recordar alguna palabra del profesor Madurga en este sentido, que me parece clave. Y esto es que la farmacovigilancia no debe ser esperemos a que venga el paciente para nosotros ponernos a hacer farmacovigilancia, sino que debe convertirse en proactiva. Es decir, que nosotros tenemos que, a través de las bases de datos y todo lo demás, ir a buscar los registros. El grupo al que pertenezco, el Grupo para el Uso Racional del Medicamento, ha hecho manifiestos hace muy poco tiempo en relación con todo este tema de las vacunas, ciertas cosas que no nos gustan, ciertas cosas que muchos países aceptan y han aceptado el nuestro, y siempre vamos a tratar de continuar adelante haciendo esta actividad que hoy yo quisiera que todos ustedes se sumen a nosotros. Lo que ven es la bibliografía que yo les recomiendo, Goodman y Gilman, las bases farmacológicas, la 12 o la 13 edición. Lo que han escuchado de la historia de la talidomida es del doctor José Nicolás Boadas Juárez,
Esto se publicó en la revista Actualidad en Farmacología y Terapéutica, volumen 12, número 1, en marzo del 2014. Farmacología médica de Malgol Basesia en su volumen 5, Farmacología de Velázquez, la 18, y ya está la 19. Y como les comenté antes, reacciones adversas, definición, clasificación, farmacovigilancia, definición, bases históricas, conceptuales y operacionales, por el jefe del Servicio de Farmacovigilancia español, Mariano Madurga Sanz, jefe del área de coordinación del Servicio Español de Farmacovigilancia y de la División de Farmacoepidemiología. Ustedes saben que la farmacovigilancia es una rama de la farmacoepidemiología. Esto ha sido vertido en gran parte en el curso internacional de farmacovigilancia del 6 y 7 de mayo del 2011. Vamos a ver entonces alguna situación donde podamos estudiar un caso de farmacovigilancia bastante interesante, que es el de Juan Manuel Fonseca. Después quiero hacerles una pregunta no científica, allá general. Este señor es traído a la guardia por su esposa, que manifiesta que él mismo no puede hablar y que no puede mover el brazo derecho. El familiar comenta que el paciente no fuma, bebe de vez en cuando y que no toma medicamentos, con excepción de una pastilla para su jaqueca, una de color rojo, que el médico le indicó que la tome si tiene dolor de cabeza, y que la tomó 2 horas antes de empezar el cuadro. Asimismo, comenta que la semana pasada, el 7 de mayo, el paciente fue visto por un médico de un servicio domiciliario de urgencia, quien le había diagnosticado angina con pus y que, como es alérgico a la penicilina, le indicó otro antibiótico de nombre Claricid, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Después tenemos los antecedentes personales, que no hay otros. Al paciente se le hace un diagnóstico final de accidente cerebrovascular isquémico. Los medicamentos entonces los tenemos allí y los estudios realizados están también. No quiero cansarlos más, por eso no los voy a leer. Pero yo quisiera que señalemos acá, utilizando la ficha de farmacovigilancia, describiríamos el evento adverso, donde dice descripción del evento adverso. Nosotros diríamos que el paciente presentó, como dijimos antes, y lo podemos decir o bien con el lenguaje semiológico o lo podemos decir perfectamente como lo dice el paciente, entre comillas. Y recordar cuándo empezó esto. Aquí nosotros pondremos que hay un medicamento, que la pastilla de color rojo, podemos entender que es esa que nosotros llamamos combinación de ergotamina, cafeína, ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, tenemos la pastilla esta, que él ya la venía tomando, y la que le dan, el medicamento sospechado, que es la claritromicina. Allí describiremos todo, como hemos dicho antes. Si tenemos estudios, pondremos ahí, haremos las preguntas acerca de alcohol, de drogas, de embarazo, y evaluaremos función renal y función hepática. Finalmente, les pregunto, ¿el cuadro presentado por el paciente les parece que este es un evento adverso no grave o grave? ¿Qué les parece? Grave.
Grave. ¿Hola? Muy, muy grave. ¿eh? Entonces, un evento adverso grave que obviamente llevó al paciente, marcamos los cuadritos, llevó al paciente a riesgo para su vida y que lo puso al borde de la muerte. Ustedes vieron, es un accidente cerebrovascular isquémico que va a dejar, uno de los cuadritos dice también, secuelas. Luego, obviamente, ustedes pueden decir que el paciente requirió una intervención y ustedes de ninguna manera podrían volver a dar de nuevo la medicación a ver si se produce o no. O sea, acá nosotros no vamos a poder determinar más que, como máximo, ¿no es cierto?, qué pasa cuando se retiró el medicamento y si hay una correlación temporal. Pero yo quisiera, si tuviera que clasificar esto, si fuera una RAM, ¿qué tipo de RAM les parece que sería? De acuerdo a lo que hablamos recién, A, B, C, D, E o una RAM por interacción. A más una RAM por interacción. ¿Qué dirían ustedes? A más una RAM por interacción. Excelente. Eso lo podemos ver en el informe de ergotamina cafeína, donde vemos nosotros que se han notificado casos graves de isquemia periféricas asociado al uso simultáneo de ergotamina tartrato con cafeína con fármacos inhibidores del 6P3A4. En este caso ven ustedes que a la misma dosis no tuvo la misma concentración del medicamento porque la inhibición de la 6P3A4 por la claritromicina produjo niveles elevados de ergotamina que generaron el vasoespasmo y que muchas veces han originado en los pacientes amputación de miembros y en este que estamos viendo, isquemia cerebral. Es interesante e importantísimo también recordar esta interacción de la ergotamina con ritonavir, nelfinavir, indinavir, eritro, claritro, joseitroleandomicina, que puede traer efectos agravantes de la ergotamina. Y por último, no olvidar también los antifúngicos como el ketoconazol o itraconazol y el zumo de pomelo. Yo, hasta aquí, la pregunta que les quiero hacer, hasta acá va la reunión de hoy, es si tengo algún lugar, tienen algún grupo o algo donde yo pueda subir los casos de farmacovigilancia para que ustedes completen las fichas. No hay ningún lugar. Por ahí a lo mejor Habría que hablar con... Claro, con alguien del ALDE o de algún, no sé, o mandarlo. Bueno, vamos a ver si se puede. Al blog de la PFO, profe. ¿A dónde? Perdón, Al blog de la PFO. O sea, habla con bien, Héctor o con quién otro, el otro señor, no me acuerdo cómo se llama, pero Héctor, ¿quién? O sea, lo llamo a Héctor a ver si por dónde lo puede. Ahí lo puede colgar en el blog, sí, claro. En el blog de la PFO. Voy a llamar a él porque me parece muy importante que ustedes tengan los casos Sí. de fármacos. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si no, concluimos acá. Profe, le hago una consulta medio personal así. En cuanto al tema de la vacuna ahora que salió por COVID, o las que están saliendo, o sea, no están en fase 4 como para poder salir a vacunar, ¿o sí? Lo que pasa es que lo piden como situación en la cual epidemiológica de emergencia, como una situación de emergencia. Y la fase 4 sería ahí en la población. Pero realmente no es la fase 4 que realmente corresponde, ¿se entiende? Se aceleró todo
Y ese como condición de emergencia que se hace sanitaria. No se, realmente se está vacunando, pero no es una verdadera fase 4 como tendría que ser. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea que a O lo sea, mejor. Sí, le hago yo una pregunta. 44.000 pacientes, ¿usted le parece que podemos hacer una fase 4? No, ¿Eh? no. Pero de cualquier manera, esto nos puede, y es muy interesante, una reunión de PFO donde hablemos de vacunas y COVID, ¿eh? Y desde la farmacovigilancia. Estaría bueno, Es muy sí. interesante. Sí, muy interesante, Sí, sí. la verdad que sí. Hoy yo cumplo con el último taller y a pesar de la situación que ustedes ven, han vivido este año, yo me he asegurado que ustedes tuvieran los 4 talleres que tenían que tener. Estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten, se comunican con PFO y que ellos vuelvan a hablar conmigo, lo que sea. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Muchas igualmente. gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Igualmente, Muchas chao. gracias.